Muy bien, muy buenos días, estimados estudiantes. Ustedes saben que hoy y el lunes, el próximo lunes, tenemos clase y a partir del 30 de agosto, 30 de julio, empezamos el examen. Muy bien, tema de hoy, posiciones geográficas y proyecciones cartográficas también pertenecen a la geodesia. O sea, geodesia es un tema amplio, ¿ya? Por ejemplo, nos falta todavía la cartografía, las escalas cartográficas, todo eso. La próxima semana estamos terminando con eso. O sea, el tema de hoy son las posiciones. Muy bien, Tábara, no hay problema, porque sí, sé que hay señal está mal desde la primera hora. No hay problema. Pasamos. Tema de hoy, ya me has dicho que es posiciones geográficas y proyecciones cartográficas. Empezamos con las posiciones geográficas. ¿Cuáles son las posiciones geográficas? Las posiciones geográficas son los famosos periecos, antecos y las antípodas. Nuestra Tierra, nuestro planeta Tierra tiene sus periecos, tiene sus antecos y tiene sus antípodas, ¿correcto? Cuando, por ejemplo, los periecos están en el mismo paralelo. Mira, ¿se dan cuenta? Los periecos están en el mismo paralelo, ¿bien? Pero en diferentes hemisferios. El otro está en el hemisferio occidental y el otro está en el hemisferio oriental. Tienen la misma latitud, muy bien, y los antecos, recuerden, mira, observen, los antecos están en el mismo meridiano. Si trazamos, por ejemplo, este personajito que está acá, trazamos, a ver, desde acá, este es el mismo meridiano, o sea, los antecos están en el mismo meridiano, pero también en diferentes hemisferios, porque acá está la línea ecuatorial, y como la línea ecuatorial está por acá, y por lo tanto en hemisferio norte y hemisferio sur. Y las famosas antípodas, muy bien, no están ni un paralelo, ni tampoco en un meridiano, simplemente se puede trazar desde cualquier punto del planeta Tierra, extremo a extremo, ¿ya? Mira, extremo a extremo, acá está, por ejemplo, de la famosa llamada antípoda del otro personajito, y el otro personajito está aquí. Y esto es ¿se acuerdan de las coordenadas geográficas? Ahora vamos a ver qué son periecos, qué son antípodas y qué son antecos, cada uno de sus características. Hemos dicho que los periecos están en el mismo paralelo, los antecos en el mismo meridiano. En cambio, los antípodas no están ni en el meridiano ni en el paralelo, simplemente está de extremo a extremo. Muy bien, los periecos. Acá están los periecos. ¿Por qué se caracterizan los periecos? Hemos dicho, muy bien, está ingresando Eric Cances. Ahí está, característica de los periecos. Dice que los periecos son puntos situados a extremos de un mismo paralelo. Ahí está, por ejemplo, podemos observar en esta imagen, A y B son los periecos. Están en el mismo paralelo. Dice que se localizan en hemisferios opuestos. Este es el hemisferio. ¿Qué hemisferio es? Hemisferio oriental, y la letra A es hemisferio occidental. Va girando la Tierra. Muy bien, y acá, por ejemplo, podemos observar, ¿no? Imagínense que este es el planeta Tierra y por lo tanto podemos trazar varios periecos, ya sean en el hemisferio norte, hemisferio sur, que va de paralelo a mismo paralelo, en el extremo. ¿Qué más dice? Están separados por un ángulo o un arco de 180 grados, ¿ya? Están separados por un arco de 180 grados, hasta allá, por un arco de 180 grados, los famosos periecos. Dice que tienen igual latitud. Es como, por ejemplo, si acá hay latitud, por ejemplo, enumeramos, ¿no? Desde los 0 grados
0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y así sucesivamente, hasta llegar hasta los 180 grados. Muy bien, ¿qué más? Tiene diferentes longitudinales. Por supuesto que sí. Por ejemplo, si nosotros trazamos de aquí el famoso llamado meridiano de Greenwich, entonces tienen, por ejemplo, acá es el otro lado y para el otro lado. Esas son las famosas longitudes, esas diferentes longitudes, longitud este y longitud oeste. Tienen diferentes longitudes y tienen diferentes horas. Por ejemplo, ahorita, ¿qué horas son? Aquí en el Perú son las 11:30. Y por ejemplo, ¿qué horas serán? A ver, en Francia, creo que nos llevamos aproximadamente de 7 a 8 horas, ¿no? Si son las 11 de la mañana aquí, a ver, aumenten 8, ¿cuánto sería ya? Ya está aproximadamente, está ya atardeciendo o anocheciendo y así sucesivamente. Tiene diferentes horas. Estos son los famosos periecos. Yo puedo trazar los periecos en el planisferio. Entonces, A y B en el mismo paralelo. Acá están todos los periecos, ¿no? Trazados, mira, A y B son los famosos periecos. En el mismo paralelo se pueden trazar los periecos. Tienen la misma latitud. Latitud de 10 grados, de 20 grados, de 30 grados y así sucesivamente. ¿Están en qué? En hemisferios opuestos. Este, oeste. Pasamos a los llamados antípodas. ¿Se acuerdan que las antípodas no están ni en el paralelo ni en el meridiano? Entonces, por lo tanto, su antípoda, por ejemplo, ¿cuáles son sus características? Dice que las características de las famosas antípodas dice que son puntos ubicados en los extremos de un diámetro terrestre. Ahí está. Estos son los puntos extremos. Ahí está el personajito acá en el punto extremo. El otro punto extremo. Acá también en el punto extremo, el otro en este lado. Están separados también por un arco de 180 grados, ¿ya? Mira así, están separados por un arco de 180 grados. Tiene 12 horas de diferencia, ¿ya? Tiene 12 horas de diferencia. Si acá son las 11, entonces cuenten a 12 de repente, por ejemplo, para China, de repente Rusia y así sucesivamente. Tienen estaciones diferentes. Si aquí, por ejemplo, en la parte de repente sur, ¿no? Que ahora, por ejemplo, estaciones, de repente acá es invierno, acá será verano. Si es acá en primavera, acá será otoño. Tienen días y noches opuestas. Quiere decir que nosotros estamos de día y el otro lado está de noche. Si nosotros estamos de noche, el otro lado estará de día. Tienen la misma latitud. La misma latitud, ¿qué quiere decir? Latitud norte, puede ser la misma latitud, ¿no? Norte, sur, etc. Diferentes hemisferios. Hemisferio norte, hemisferio sur. Por ejemplo, acá les he puesto la letra A, es el famoso triángulo del dragón, ¿bien? Y en la letra B es el famoso triángulo de las Bermudas, ¿ya? Y así sucesivamente son las famosas antípodas de nuestro planeta Tierra. Son los extremos. Y los antecos, ¿qué son los famosos antecos? Hemos dicho que los antecos están en el mismo paralelo, perdón, en el mismo meridiano. Acá está el punto P y el punto Q. ¿Cuáles son sus características? Dice, los antecos se llaman antecos, dos puntos de la superficie terrestre de igual longitud geográfica. Ahí está, de igual longitud geográfica. Y la latitud opuesta. ¿Ya? La latitud opuesta. No hay problema, sí, Nathaniel, acabo de recibirte, hija. Muy bien, ahí está, por ejemplo, estábamos hablando, ¿no? Tienen la latitud opuesta, latitud norte y latitud sur. Según esto, los antecos estarán situados en el mismo meridiano. Está en el mismo meridiano. Acá, por ejemplo,
Este es el famoso meridiano. En distintos hemisferios, hemisferio norte, hemisferio sur. ¿Por qué? Porque para acá pues pasa la línea ecuatorial. Equidistante, dice, equidistante del ecuador terrestre. Luego, para hallar el anteco de un punto, bastaría, ¿no? Por tanto, invertir el signo de la latitud, conservando la longitud siempre. Entonces, por lo tanto, en conclusión, los periecos están en el mismo paralelo, ¿ya? En el mismo paralelo. Los antecos están en el famoso llamado, en el mismo meridiano, ¿ya? En el mismo meridiano. En cambio, las antípodas están de extremo a extremo. Las famosas proyecciones cartográficas. ¿Qué son las proyecciones cartográficas? Dice, la Tierra se divide en paralelos. Acá están paralelos de norte a sur. Perdón, de este a oeste. Los paralelos son de oeste, acá, de oeste, este punto de oeste para allá va, ¿no? Directamente. Estos son los paralelos. Y los meridianos de norte a sur, ¿no? Vienen así. Muy bien, que ayudan a localizar un punto específico sobre la superficie terrestre. Para dibujar esas líneas esféricas en una superficie plana, ¿no? Ya sea un papel, sin que se va deformando, ¿no? O sea, que esté intacta, vamos a utilizar, dice, las famosas proyecciones cartográficas. ¿Y cuáles son las proyecciones cartográficas? La proyección plana o llamada azimutal, ¿ya? La proyección plana o azimutal, o llamado también proyección de los polos, porque va prácticamente a representarnos el polo norte y el polo sur. La proyección cilíndrica específicamente es como una especie de un cilindro que nos va a representar casi todos los continentes. En cambio, la proyección cónica solamente nos va a representar una parte de los continentes o uno de los países más grandes, ¿correcto? Entonces, ¿cuáles son las proyecciones cartográficas? La proyección plana, llamado también proyección de los polos o proyección azimutal. Cilíndrica y cónica porque tienen forma de un abanico como una especie de un cono. O sea, planeta Tierra que le vamos a colocar como un cabecita, por ejemplo, cuando hacen fiestas infantiles, hay un conito que se les coloca parecido así. Pasamos. Las proyecciones planas. Entonces aquí se va preparando. Muy bien. ¿Quién es el afortunado? Cánces Pérez José. ¿Sí, Miss? Empieza a leer. Consiste en proyectar la red de paralelos y meridianos sobre un plano tangente a la superficie de la Tierra. Estas proyecciones tienen simetría radial a partir de un punto central, y la proyección de un hemisferio da lugar a un mapa circular. Continúa, continúa. Según el área a representar y donde se coloque el papel, la proyección azimutal puede ser polar, ecuatorial u oblicua. En la azimutal polar, los meridianos son presentados con rectas que cruzan por el polo y los paralelos con círculos concéntricos. Utiliza un plano tangente a los polos. Muchas gracias, hijo. Muy bien. ¿Ahí nomás, Leomis? Sí, ahí nomás. Muchas gracias, hijo. Muy bien, excelente. Cáncer. Proyección plana. Hemos también llamado, ¿qué cosa? Polar, ¿está? Polar o simplemente azimutal, ¿ya? Muy bien. ¿Para qué nos sirve esta proyección? Para representar los polos, el polo norte y polo sur con exactitud, sin la deformación. Mira, ¿ve? Acá, por ejemplo, así lo podemos representar. Entonces, dice que las proyecciones planas se obtienen cuando se proyecta la esfera terrestre sobre una hoja de un papel colocándola en forma tangente sobre cualquier punto de la Tierra, de tal manera que la imagen no se va a deformar. Exclusivamente esta proyección, ¿dónde se utiliza?
en el polo norte y en el polo sur. Este es, por ejemplo, el polo norte. Y esto es el famoso polo sur. En el polo sur está la famosa Antártida. ¿Cuáles son las ventajas que en nuestra proyección dice son acertadas las dimensiones en el torno a los polos? O sea, no se deforman en los polos. Así tal como está nos va a representar. En cambio, las desventajas, que quiere decir que en las partes más lejanas dice que se van distorsionando las regiones, más que se va alejando. Por ejemplo, miren, observen ustedes. En esta parte normal, tan clarito podemos observar. Y ya más lejano, casi a las partes templadas, ya ahí uno va deformándose. Acá pueden observar cuáles son los meridianos. Los meridianos son como una especie de radios que van desde el centro, ahí está, como una especie de radios. Y los paralelos casi en forma semicircular que van girando. Muy bien, ahí está en la Antártida. Dice, en cambio, con la proyección plana podemos ver Antártida de manera real, como es en exactitud, ¿correcto? Ahí está la famosa Antártida. Las proyecciones cónicas. En cambio, en las proyecciones cónicas, se va, por ejemplo, aquí me lo va a leer. Ya está Kansas. Yair tiene problemas con internet. Palacios, a ver. Veranco López, Oscar, André, Fabricio. Sí, Miss. En este tipo de proyección. En este tipo de proyección, los meridianos son líneas rectas que parten del polo y los paralelos son circunferencias concéntricas con centro en el polo. El mapa resultante presenta forma de abanico. Las proyecciones cónicas resultan adecuadas para representar zonas de latitudes medias y aéreas, pequeñas como países o regiones, ya que solo permiten cartografiar un hemisferio. Muy bien, excelente. Solamente un parte de un hemisferio. Acá no es completo, ¿no? Una parte nada más. Por ejemplo, aquí observamos en esta imagen solamente, ¿qué continente es? África, ¿no? Porque imagínate, Eurasia no lo podemos especificarlo bien porque es una parte del hemisferio. Acá, por ejemplo, ¿no? Una parte nada más. Bien África, todo completo, o bien de repente si giramos todo el continente asiático o simplemente todo el continente americano. ¿Qué más dice acerca de la proyección cónica? Dice que se puede explicar como un cono, ahí está, como un cono que envuelve al globo terráqueo, o sea, la Tierra, y hace contacto con un solo paralelo, ¿ya? Llamado base estándar. Y están los paralelos, por ejemplo, los paralelos, bien, que en forma de también circulares, y los meridianos como una especie de radios. Acá está la proyección cónica, para poder, por ejemplo, ¿no? Que se distorsiona en este lado más parte baja. Dice, sus paralelos son representados con semicírculos, ahí están los semicírculos, los famosos paralelos, ahí está semicírculos. Y los meridianos con radios, ¿ya? Radios que van desde el centro de la Tierra. Representan una parte de los continentes con exactitud, solamente una parte. Bien puede ser África, bien América, bien Oceanía o bien Eurasia, ¿correcto? Entonces, un solo hemisferio, no todo. En la parte del cono lo podemos observar volver de forma real a un país grandote o simplemente una parte del continente. ¿Cuáles son las ventajas con esta proyección cónica para nuestro planeta Tierra? Dice, es la proyección utilizada para representar países extensos, ¿ves? Países extensos o continentes. Bien Brasil, por ejemplo, o bien todo, por ejemplo, del continente americano, o simplemente quiero observar todo Sudamérica, observo, ¿no? ¿Cuál es la desventaja? No representan a toda la Tierra, solo representan un hemisferio, pues el hemisferio norte o el hemisferio sur, nada más, o sea, no representa en forma general, solamente va a representar una parte, o sea, la mitad de la Tierra. O sea, en la parte, por ejemplo, polares, mira, se ve distorsionado.
Y cuando llega casi al ecuador terrestre, también llega distorsionado, ¿ya? Ahí está. Entonces, esta parte sí podemos ver en forma, porque esta personita está intacta, no está distorsionada su cuerpecito. En cambio aquí, en los polos, está distorsionado, se ve más flaquito. Y en la parte casi ecuatorial se ve más gordito, ¿no? Deforme. Pasamos a llamado la proyección cilíndrica. En la proyección cilíndrica, aquí sí vamos a observar casi todos los continentes. Así que la Tierra se escribe dentro de un cilindro. Mira, la proyección resultante es de forma rectangular. Mayormente esta proyección se utiliza para poder representar todo el planisferio. Con esto yo puedo observar casi todos los continentes, en excepción la parte de los polos, el polo norte y el polo sur. Para esto se prepara, ¿quién se prepara? Valerie Uribe. ¿Está Uribe? Sí, Miss. Muy bien. Son aquellas en las que los paralelos y los meridianos son líneas rectas que se cortan en forma perpendicular entre sí. El mundo aparece representado como un rectángulo. El gran inconveniente que presentan estas proyecciones es que las áreas próximas a los polos aparecen muy deformadas. La proyección cilíndrica más utilizada es la de Mercator. el papel. El papel se coloca en forma de un cilindro envolviendo la Tierra y después se abre. Representa las zonas cálidas y aumenta las distancias entre las zonas templadas y en las frías. ¿Sigo leyendo, Miss? Sí, ventajas. Ventajas. Es la proyección más utilizada y permite trazar planisferios. Desventajas. Las partes con mayores deformaciones son las más cercanas a los polos y los continentes. Se observa más a los anchos que son. Muy bien, muchas gracias, señorita Valerie. Gracias, muy bien. Por lo tanto, Valerie nos ha dicho que la proyección cilíndrica más utilizada, dice el famoso llamado Mercator. Muy bien, Mercator es básicamente para realizar, ¿no?, los viajes, o sea, navegar en los océanos. Y esta famosa proyección es más utilizada porque nos representa todo el planisferio. Cuando nos representa todo el planisferio, nosotros podemos observar casi todos los continentes. En excepción, nos dice Valerie, los polos, porque los polos sí aparecen un poco deformados, ¿correcto? Entonces, ahí está la imagen, por ejemplo, ahí está, ¿no? Imaginemos que vamos a enrollar este papel de forma rectangular y así se va a observar nuestro planeta Tierra. Entonces, por lo tanto, nosotros podemos observar casi todos los continentes. La desventaja es en los polos, porque en los polos no vamos a poder observar, porque no voy a poder observar la Antártida. En cambio, con el otro tipo de proyección polar, sí podía observar ambos, ¿no? Tanto en el polo norte como en el polo sur. Con cónica, solamente una parte de los continentes, o sea, una parte del hemisferio, bien occidental, bien oriental, bien la parte de repente norte o la parte sur. Acá está, por ejemplo, ahí está, la proyección cilíndrica. Mira, la proyección cilíndrica, más conocida como el famoso Mercator, ¿no? Que apareció en el siglo XVI. Ahí está, para las zonas más alejadas. Acá está, por ejemplo, la proyección cilíndrica, ahí está. Bien, como una especie de un cilindrito. Bien, ahí está. Y la proyección cónica, en forma de conito, así podemos representar la Tierra. Y la proyección polar se representa en forma circular, llamada también cenitales, llamada también azimutal, llamada también polares, ¿correcto? Son las que representan mejor las zonas polares. Esta es la famosa proyección. ¿Para qué se utilizan las proyecciones? Para poder representar la Tierra de forma perfecta, ¿ya? Ahí están las proyecciones cilíndricas, mira, ven, todo.
La proyección cónica mira los paralelos y los meridianos, etcétera, y la plana para los polos, ¿correcto? Entonces, hasta aquí estoy llegando con lo que es, por ejemplo, las proyecciones y las posiciones geográficas, ¿no? Las posiciones son los famosos periecos, antecos y los antípodas de la Tierra. Y las proyecciones, ¿no? De qué manera yo puedo representar la Tierra, ya sea de forma cilíndrica, cónica y plana. La más utilizada es la cilíndrica porque aquí podemos observar casi todos los continentes, mientras la cónica solamente una parte del hemisferio, plana para lo que es el polo norte y polo sur. Pasamos a su práctica. A ver, voy a poner su práctica rápidamente. Acá está. La práctica, muy bien. En esta parte, porque el número 1, supuestamente que acá debería ir latitud, dice, es la distancia angular medida desde cualquier lugar de la superficie terrestre, dice, ¿no? Con respecto al, entonces acá veo, antimeridiano, descarto, meridiano no lo es. Paralelo por ahí, meridiano de Greenwich tampoco, entonces el único que me queda es el paralelo, ¿correcto? Porque aquí debería ir ecuador terrestre, pero que lo ecuador terrestre, como es un paralelo, entonces ahí va el paralelo. La longitud mínima, cuánto era, y la longitud máxima, cuánto era. Entonces así ustedes van marcando las preguntas hasta el número 20, ¿muy bien? Ahí está, por ejemplo, acá de Europa, ¿no? Las líneas imaginarias que pasan por Europa, ya sean horizontales o verticales, las líneas imaginarias. ¿Qué líneas imaginarias pasan por toda Europa? Entonces, la segunda hora ya no me estoy conectando al Zoom por problema del internet, entonces ustedes tienen para enviarme, para subir a la plataforma, de 11:20 hasta las 12, ¿ya? 12, perdón, ¿no? 12:10, de 12:10 hasta 12:50. Correcto, los que han terminado no hay problema, y van corrigiendo antes de enviar. La clase, Jimenita, el ecuador terrestre está en los trópicos, ¿se acuerdan los trópicos? La línea ecuatorial, ahí está el ecuador terrestre. De ahí hablamos del meridiano de Greenwich, los meridianos, los paralelos, hablamos, y también de la longitud y la latitud. Tema de hoy no ingresa. Tema de hoy no ingresa, chicos. Solamente de la clase pasada es la práctica, ¿correcto? Entonces revisen, verifiquen bien y empiezan a enviarme, ¿correcto? Algunos ya terminaron, entonces tienen para poder descansar una hora, dar su siestecita o estar haciendo alguna práctica. Muy bien, entonces nos vemos la otra clase, chicos, ¿ya? Entonces, Ya no va a haber segunda hora, ¿no? Sí, la segunda hora ya no ingresan, simplemente se dedican a trabajar su práctica. Muy bien, chicos, Okay, bendiciones y suerte para su práctica, ¿sí? Cuídense, hasta la próxima clase. Nos vemos, chicos.